Otra traducción usa la palabra absurdo de absurdos. Todo es un absurdo. Todo es frustración. Todo es vanidad. Todo lo que hay debajo del sol. Hermanos, cuando Cristo no es el centro de nuestra existencia, todo viene a ser frustración. Le repito, si Cristo no es el centro de su existencia, todo lo demás es absurdo de absurdos. Cristo nos ha dado a nosotros vida y vida en abundancia. Ahora, ¿en qué consiste esa vida en abundancia? Le voy a decir en qué no consiste. No consiste en alcanzar el éxito que ofrece este lado de la eternidad. En eso no consiste la vida en abundancia que da Cristo. Y entiéndame, no estoy diciendo que luchar por alcanzar sus planes, sus sueños y sus propósitos es malo. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que en eso no consiste la vida en abundancia que le da Cristo. No consiste en alcanzar materialmente todo lo que usted o cualquier ser humano se proponga alcanzar. En eso no consiste la vida en abundancia. La vida en abundancia consiste en tener paz aún en medio de las situaciones más adversas que en esta vida usted y yo podamos enfrentar. La vida en abundancia consiste en vivir llenos de gozo, aún en medio de situaciones dolorosas y terribles que en este lado de la eternidad nos toca pasar. La vida en abundancia consiste en caminar en aquellos caminos que desde antes de la fundación del mundo, mucho antes de que usted y yo naciésemos, Dios había preparado para que usted y yo caminésemos en ello. En eso consiste la vida en abundancia, hermano. No sustituyamos. Las cosas que esta vida nos ofrece con la vida en abundancia que Cristo nos ha dado. Escuche bien, no que Cristo le va a dar, que Cristo ya le dio. Cristo le dio vida y vida en abundancia, pero esa vida en abundancia consiste en todos los términos y en todos los parámetros que Cristo se la dio, y no en los términos o los parámetros que usted y yo querramos buscarla. Porque alguno dirá, yo tengo una vida en abundancia porque anda en un Rolls Royce. ¿Será que un Rolls Royce le dará vida en abundancia a usted? Bueno, yo conozco o he visto y he sabido de millonarios con toda la plata que usted y yo nos podamos imaginar, pero llenos de amargura al punto que se están suicidando. Entonces, da a entender que el Rolls Royce no da vida en abundancia, o el Lamborghini, eso no da vida en abundancia, o tener los millones que se puedan tener, ¿verdad? Vida en abundancia, sin duda alguna. Entonces necesitamos a Cristo todos los días de nuestras vidas. Lo necesitamos no como aquel que nos adorna un traje de domingo. ¿Me explico? No lo necesitamos como una prenda de vestir dominguera. No necesitamos a Cristo de esa manera. No lo necesitamos como aquel a quien puedo libremente invocar las veces que quiera, pero al mismo tiempo puedo dejar plantado las veces que yo quiera. Yo creo que así no necesitamos a Cristo, sino que le necesitamos como aquel que vino a sustituirnos
a tomar nuestro lugar, muriendo por nosotros en una cruz, para justificarnos a través de su muerte con Dios su Padre. Pero no solamente justificarnos, sino también unirnos a Él. Unirnos a Él en su vida perfecta, en su muerte como sacrificio, cordero inmolado de Dios, pero también en su resurrección como el Rey de Gloria que ascendió a los cielos con poder y se sentó a la diestra del Padre, pero que con todo este compendio de cosas que el Señor hizo por usted y por mí, nos sentó entonces juntamente con Él en lugares celestiales. Usted está sentado, hermano, con Cristo en lugares celestiales. Usted está sentado y a ese Cristo lo necesitamos. Ese es el Cristo que necesitamos, hermano. Usted no está llamado a vivir una vida de la manera en que en muchas ocasiones nos las enredamos nosotros mismos por desconocer al Cristo a quien tenemos. Porque yo no sé si usted lo sabe, Cristo habita en usted. Yo no sé si usted lo sabe. Es más, yo no sé si usted lo cree. Yo quiero creer que usted cree eso. Y que usted abrace eso y se aferre a esa verdad. Cristo habita en usted a través de la persona del Espíritu Santo. Porque si Cristo no habita en usted, según la palabra, entonces usted no es de Cristo. Estamos hablando del tema una devoción sincera y transparente. Una devoción sincera y transparente. Y quiero invitarlos a que me acompañen al Evangelio según San Marcos. Y vaya al capítulo 14 de ese Evangelio. Marcos capítulo 14. Hermanos, es interesante cuando uno se mete a estudiar las Escrituras y estamos mirando, de hecho creo que es la tercera o la cuarta enseñanza que tenemos acerca de o con respecto a este tema, y hemos estado usando mucho el Evangelio de Marcos. Obviamente aquí citaré quizás uno que otro versículo de los principalmente de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Pero no iremos a cada uno de ellos, porque para mirar el panorama completo obviamente tenemos que mirarlos todo. Eso yo lo hago en mi estudio. Aquí prácticamente lo traigo resumido. Pero en esta última semana en la que el Señor Jesucristo habitó en medio de nosotros, sucedieron cosas muy interesantes y que a veces cuando nos acercamos a los evangelios no las tenemos en cuenta, ¿verdad? Y cada uno de estos aspectos estaba cumpliendo con lo que Dios había profetizado a través de la misma palabra en el pasado. Por ejemplo, las 30 monedas de plata o las 30 piezas de plata que los líderes religiosos pagan por la muerte de Jesús. ¿Y saben a quién, no? A Judas Iscariote, ¿verdad? Eso había estado profetizado ya en Zacarías capítulo 11 verso 12. No vaya allá, anótelo y en su casa lo lee. Dice el Señor: y pedí la paga por mi salario, y ellos me pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y les dije: ese es la paga que das por mi salario. Y dijo al sacerdote Zacarías, Dios hablando: tíralo en el tesoro del alfarero. Ustedes saben cómo se llama el lugar en su traducción donde, bueno, primeramente este hombre fue y tiró las monedas, Judas, ¿verdad? Y fue y se ahorcó. Pero bueno, ese es otro, no nos vamos a meter allá, vamos a lo que hoy nos compete. Solo quería decirles que cada detalle con respecto al arresto, al juicio ilícito, y a cada
aspecto, cada latigazo, cada cosa que le dieron al Señor durante su padecimiento estaba profetizado. Y dice Marcos capítulo 14, hoy vamos a ver, porque también es interesante que en esta última semana el Señor exalta a algunas personas y es curioso ver cómo el Señor inmortaliza a mujeres. Es curioso ver, porque en el contexto judío la mujer en ese entonces prácticamente era un cero a la izquierda, como lo sigue siendo hoy en más de uno de estos países orientales. Pero en la última semana del Señor, el Señor Jesucristo se esforzó mucho en dejar plasmado acciones reverenciales, acciones devocionales sinceras que eran practicadas por mujeres. Es interesante, hermano, cuando sabemos que los varones estábamos llamados a estar al frente. Mujeres, vimos a la viuda pobre, la vimos hace unas semanas atrás. Vimos a una mujer que le sale al encuentro de Jesús y el Señor le pide: dame agua de beber, ¿verdad? A la mujer samaritana. El miércoles vimos a un hombre que quizás no lo teníamos en cuenta, ¿verdad? ¿Se acuerdan el nombre del que vimos el miércoles? José de Arimatea, ¿verdad? Un hombre que no estaba en ocasiones no está ni en nuestra lista de discípulos del Señor, pero dice Lucas que él era un discípulo del Señor, había creído en el Señor, y Marcos dice que era un hombre justo que esperaba la venida del reino de Dios y que había visto a Cristo como el rey de ese reino, por lo cual hizo lo que él hizo. Y hoy vamos a ver a otra mujer. De hecho, según los evangelios, ¿a quienes se le aparece y ha resucitado Cristo primero? A un grupo de mujeres, hermano. Es interesante mirar eso. Bien interesante. Y note, y aquí quiero añadirle este pedacito. Note que las escrituras dicen que el primer día de la semana, Marta, María, y hay otro evangelio que creo que la llama Salomé, dice muy temprano, aún estando oscuras, se fueron a la tumba del Señor y llevaban una serie de, ¿cómo le decimos? Especias aromáticas para limpiar el cuerpo muerto del Señor Jesús. Y hemos enseñado quizás incredulidad, ¿verdad? Yo he enseñado incredulidad porque en su mente ellas van a limpiar a un muerto, pero el Señor les había dicho: yo iba a resucitar, ¿verdad? Pero no hemos visto la otra acción, porque había varios impedimentos que a cualquiera de ustedes, porque si hoy en día una lluvia nos dice: no voy a ir a la casa del Señor porque está lloviendo, esas mujeres tenían razones para no ir al cementerio ese día. Primero, ellas vieron, porque dicen los evangelios, dónde pusieron el cuerpo de Jesús, y vieron que cuando metieron al Señor Jesús en aquella tumba que había comprado José de Arimatea, movieron una gran piedra, dice Marcos, una piedra enorme, y en su traducción dice pesada. Primero. Segundo, los líderes religiosos de Israel, los fariseos, fueron el día de reposo y entraron donde Pilato diciendo: nos acordamos que este charlatán, aún estando vivo, dijo que al tercer día resucitaría. Miren que los líderes religiosos habían tomado bien en cuenta lo que el Señor les había dicho. Y dijeron: no vaya a ser que entrando sus discípulos y robando el cuerpo, se riegue la bomba y la noticia de que este hombre verdaderamente resucitó, y ahora las cuestiones iban a ser peor que anteriormente. Manda pues una guardia que lo vigile y ponle un sello a esa tumba. ¿Y qué dice la escritura que hicieron?
fueron y sellaron la tumba con un sello de Roma. ¿Usted sabe en ese entonces lo que significaba romper un sello? Pena capital. Aparte de eso, una guardia tenéis, les dijo Pilato. Haced lo que tengas que hacer. Pusieron la guardia. ¿Se acuerdan que Lucas describe que cuando empezó a temblar, los guardias esos quedaron como muertos del miedo? ¿Se acuerdan? O sea, había guardias, soldados romanos, eran asesinos expertos del momento. Había un sello y había una roca súper pesada. No eran suficientes motivos como para que estas mujeres dijeran, no, pues, ¿qué vamos a hacer allá? Es imposible que podamos acceder o ingresar a la tumba del Señor y a ungir, a limpiar el cuerpo del Señor. ¿Eran motivos o no? ¿Se estancaron en esos motivos? Dijeron, yo no sé, no sabemos cómo vamos a hacer, pero de que vamos. De que vamos. No puede llover hoy en día porque ya queremos quedarnos en casa. Una devoción sincera y verdadera. Una devoción sincera y verdadera. Marcos capítulo 14. Váyase al verso 3. Pero estando él en Betania, ¿hablando de quién? Jesús. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Dígale al que está a su lado, muy costoso. Un perfume muy costoso. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Por el Evangelio de Juan sabemos que esta mujer era María, la hermana ¿de quién? De Lázaro. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Algunos se enojaron terriblemente. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer el bien. En el momento que ustedes quieran le podrán servir a los pobres, es lo que les está diciendo. Y dice, pero a mí no siempre me tendréis. No al Dios encarnado que tenían en ese momento. Y dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y vea lo que dice a continuación. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, ¿de qué evangelio está hablando? ¿Del evangelio de Marcos? ¿O del evangelio global de lo que es la persona de Cristo? En pocas palabras, le está diciendo, donde quiera que se hable de Cristo, se va a hablar de lo que esta mujer ha hecho. En todo el mundo. En todo el mundo.
lo que estamos viendo aquí es que en medio de una trama diabólica, una trama que inicia desde el mismo reino de las tinieblas, trama dirigida por los principales sacerdotes y los escribas, los líderes religiosos de Israel, que en esos días se habían levantado contra el ungido de Dios, y muy a pesar a la traición de un hombre muy cercano a Cristo llamado Judas Iscariote, a pesar de todas las dificultades que se avecinaban, acuérdense que el Señor les acababa de decir no hacía poco: es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca y que sea muerto. A pesar de todos los inconvenientes, malas noticias y todas las adversidades que se estaban viviendo en esos momentos, Dios proclama un relato maravilloso. Un relato que no solamente narra, sino que también deja en constancia una devoción sincera, una devoción real, una devoción maravillosa de una mujer llamada María. Y esta mujer obviamente tenía esta devoción para con la persona de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esta mujer derramó un perfume de nardo puro sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes y los escribas trataban de matar a Jesús. Judas dispuesto a venderle por 30 monedas de plata. Pero María no tuvo ningún reparo en derramar ese costosísimo perfume sobre el cuerpo de su Señor como una manifestación de su devoción hacia el Señor. Y aunque todos a su alrededor le criticaran, aunque todos murmuraban contra ella considerando que lo que ella había acabado de hacer era un desperdicio de dinero, el Señor Jesucristo consideró aquella acción como la única reacción apropiada que debe de tener una persona que ha llegado a comprender el incomparable amor de Dios manifiesto o manifestado en la cruz. Una devoción sincera. Eso se logra cuando entendemos el incomparable amor que Dios ha manifestado por nosotros a través de una cruz. ¿Alguna vez se ha pensado que pareciera que Dios obra totalmente lo contrario a la lógica humana? Pablo dice, porque lo menos sabio de Dios es más sabio que toda la sabiduría del hombre. Y lo más débil de Dios es más fuerte que toda la fortaleza que pueda tener el hombre, toda la humanidad. Es interesante ver cómo Dios gana y a nuestra lógica perdiendo. Cristo murió en una cruz, ¿verdad? Murió en una cruz como un vil pecador, como un vil villano, haciéndose maldito por todos nosotros. La lógica humana era la lógica que tenían los discípulos. Salieron corriendo todos. Perdieron las esperanzas. De hecho, unos que iban camino a Emaús iban entristecidos.
Y eso fue lo que entendieron los judíos. Pensábamos que era el Mesías, pero ha muerto. Pero esa muerte en la cruz, lo que para unos o para muchos parece una derrota, esa muerte en la cruz, dice Cristo, que a través de esa muerte venció a Satanás y a todos sus principados. Y escucha bien, no es que va a vencer, no es que Cristo va a vencer, es que Cristo en la cruz hace más de 2000 años ya venció, y con esa victoria se la dio a usted y a mí, declarándonos más que vencedores. Lo que para unos era la lógica del hombre es perdimos, Dios dice yo gané y a ustedes los he hecho más que vencedores con esta victoria. La única manera y la única acción de uno que profesa creer en Cristo la hace esta mujer. Y Cristo dice, donde quiera que se predique este evangelio en el mundo entero, se dirá lo que ésta ha hecho para memoria suya. María es la única persona, escuche bien, y es una mujer, la única persona en el Nuevo Testamento de quien se dice algo así. De la única persona aparte de Cristo que se va a hablar con esta grandeza es de ella. Acuérdese bien, mientras se predique este evangelio en todo lugar, en todo el mundo, se va a hablar de lo que ésta hizo. ¿No es un reconocimiento? Es la única persona de quien se dice algo así aparte de Cristo. Un testimonio que queda plasmado en la historia. Para testimonio suyo. Para memoria no de Cristo. Para memoria de María por lo que acaba de hacer. Se hablará de lo que ésta hizo esa noche. Y de verdad, hermano, yo le he pedido al Señor, le he orado al Señor, y también se lo pido a usted, que le ore al Señor, para que el Señor envíe su Santo Espíritu en medio nuestro, para que sea su Santo Espíritu, hermanos, sensibilizando nuestros corazones, sensibilizando nuestros corazones, y que a través de su palabra nosotros podamos mirar de la manera en que debemos de mirar, abrazar de la manera en que debemos abrazar el maravilloso plan de redención que el Señor ha diseñado por nosotros o para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para salvar a pecadores como usted y como yo, hermanos. Usted sabe lo grande que es, lo gozoso que debería de hacernos sentir, llenarnos de gozo, que desde la eternidad Dios no se mueve por días, por horas, por fechas. Dios no tiene tiempo. Dios es desde siempre y para siempre. Dios se mueve en la eternidad. Y desde la eternidad Dios ya había pensado en usted y en mí. Antes de que usted y yo naciésemos, el Dios soberano, el Dios maravilloso, el todopoderoso, el Dios altísimo, aquel de quien no hay uno y jamás habrá uno por encima de él, ya había pensado en usted y en mí. ¿Usted cree que los problemitas que usted tiene, que quizás son grandes porque usted mismo le ha dado el tamaño que usted le ha dado, poniéndole
la perspectiva que usted le ha querido poner, en ocasiones poniéndolo aún encima del poderoso poder, y se lo digo así con intención, poderoso poder de Dios. ¿Usted cree que Dios no tiene el control sobre esa situación? ¿Usted cree que a Dios se le ha escapado la situación, cualquiera que sea que usted esté pasando, hermanos? ¿Usted cree que Dios se ha hecho el de la vista gorda o que no le quiere ayudar? ¿Usted cree eso, hermanos? Hermanos, dice la Escritura que si Dios nos dio lo más preciado que Él tenía, a su Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, ¿cuánto más no nos querrá dar todas las cosas? Solo que en ocasiones las cosas que pasamos las tenemos que pasar porque Dios mejor que nadie sabe que las necesitamos, para que usted y yo crezcamos y para que usted y yo aprendamos a vivir en total dependencia de Dios. Porque entre otras cosas, la mayor parte del tiempo de nuestras vidas nos creemos autosuficientes, que no necesitamos a Dios. Por eso las cosas llegan para Dios mostrar nuestra pequeñez y glorificarse, porque el único grande es Él. Y Dios diseñó un plan desde la eternidad para usted y para mí, para salvar a pecadores como nosotros. Y yo le pregunto, queridos hermanos, ¿cómo está hoy su devoción a Cristo? No le estoy preguntando cómo estuvo hace un mes o hace 6 meses. De hecho, no le estoy preguntando si usted es creyente. No le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando cómo está hoy su devoción a Cristo, a aquel, porque usted profesa que le pertenece a Cristo o no. Usted sea, ¿cómo se dice? En su trabajo usted se ha distinguido por ser creyente. ¿Sí? ¿Su familia está consciente de que usted es creyente? ¿Sí? ¿Y ellos por qué lo saben? ¿Por qué sus compañeros de trabajo en su vecindario, sus familiares aquí en su país, donde quiera que sea, donde quiera que usted vaya, por qué saben que usted es creyente? ¿Por qué lo saben? Yo me imagino porque usted ha profesado que es creyente o no. Y lo ha profesado con palabras, pero también lo ha profesado con cambios que progresivamente se han ido dando. No con perfección, hermanos, porque aquí no hay perfecto. Bueno, hagamos una excepción. Yo creo que este pechito tampoco es perfecto, hermano. Cristo fue el perfecto, hermano. Me rieron pensando que yo... No, hermano, no. Yo quizás peor que ustedes. Cristo es el único perfecto aquí. Pero periódicamente, progresivamente, pasito a pasito, poquito a poquito, y no es el disco ese de Fonsi. Pero vamos caminando, buscando, ¿verdad? Buscando cambios en nuestras vidas, en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes. A uno les tomará más que a otro, pero vamos. Y en todo este contexto, entonces le pregunto, hermano, ¿cómo está hoy su salvación, su devoción con aquel a quien usted, no otro, usted mismo, proclama como su Señor, como su Cristo, como aquel Cordero que le sustituyó a usted en la cruz para pagar su deuda y la mía?
Porque yo no sé si usted lo sabe o si usted está consciente de eso, hermano. Estábamos delante del trono celestial, por una buena o bonita manera de decirlo, desahuciados para estar ahí presente. No nos podíamos presentar delante del trono celestial. No podíamos, hermano, estábamos deshabilitados para hacerlo. No éramos bienvenidos. Éramos enemigos y enemigos a muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Pero la misma palabra y un plan que el mismo Salvador, el mismo juez que delante de quien no podíamos estar trazó y diseñó desde antes de la fundación del mundo, dijo: tengo una dádiva para vosotros, vida. Y la vida a través de la muerte de mi Hijo, quien los va a sustituir, tomando el lugar de cada uno de ustedes. ¿Cómo está hoy su devoción con aquel? ¿Cómo está? ¿Cómo está hoy? Él fue sacrificado, hermanos, porque le amó a usted. Él no fue sacrificado por otras cosas. Uno de los relatos más impresionantes lo leemos en el libro de Isaías. Herido él fue el castigo, la paga, el precio que costaba nuestra paz, para que tuviéramos paz con Dios el Padre. Dice, recayó sobre los hombros de él. Llevó todas nuestras transgresiones, como oveja al matadero fue llevado y enmudeció. Él enmudeció, él no reclamó nada, él no objetó nada. Él dijo, soy merecedor de eso, no por lo que yo haya hecho, sino porque yo quiero que donde esté diga su nombre. Que donde esté yo diga su nombre. Yo quiero pasar toda la eternidad. Quizás ellos van a vivir 20, 30, 50, 70, 80 años robusto. Tenemos una hermana de 93 y su familia esperará que Dios le dé muchos más. Pero ese es un tiempo limitado para lo que nos espera con nuestro Señor. Es una eternidad que no tiene día de principio ni día de caducidad. Y Él pensó en usted y en mí, hermano. ¿Cómo está su devoción con aquel? No se sienta merecedor de los años que usted ha vivido. Porque los años que usted ha vivido, yo no le estoy diciendo si los ha vivido bien o mal. Muchos vivimos muchos años en aquel tiempo lejos de Él. Hoy se supone que estamos viviendo días de reconciliación con nuestro Padre. ¿Cómo está su devoción con Él? ¿Cómo está su devoción con Él? Fue sacrificado como el Cordero Pascual. ¿Se acuerda el día de la Pascua? ¿Se acuerda lo que significa la Pascua? En Éxodo, cuando el Señor está sacando a Israel de Egipto, y por la dureza de Faraón, que no quería dejar ir a su pueblo, Dios envía 10 plagas, siendo la última. ¿Se acuerda la última plaga? Muerte a los primogénitos. En todo hogar en Egipto iba a haber un muerto. Llámese muerto de ser humano para los egipcios y para los judíos no obedientes, o llámese animal que sustituía la muerte del primogénito de los judíos. Dios proveyendo un plan para escapar de aquella ira
que iba a desahogar. Y les da a Egipto unas ordenanzas. El día 14 del mes, no lo tengo apuntado, pero da más o menos entre marzo y abril, sacrificarán un cordero. A los egipcios, a los israelitas les da esto. Porque voy a mandar al ángel de la muerte y se escaparán si obedecen esto. Sacrificarán un cordero entre tarde y tarde. Prepararán, lo comerán, pero con la sangre del cordero marcarán la entrada a sus casas, de sus puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasare y viere la marca, seguirá de largo, o pass over en inglés, pasará por encima y les librará de tremendo juicio. Eso es lo que hace Cristo por nosotros, hermano. O esto representa lo que iba a hacer posteriormente nuestro Señor por nosotros. Él fue ese cordero inocente que aquella noche Israel mató, no solamente para salvarse a sí mismo, sino para salvar sus siguientes generaciones. Y Cristo murió como nuestro cordero pascual. Por todos nosotros murió. ¿Cómo está su devoción con Él? ¿Está usted luchando en dependencia del Espíritu de Dios? Y le pregunto si está luchando contra los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Está usted luchando contra eso a través del Espíritu de Dios? Yo tengo deseos, hermanos, que batallan. Horribles deseos y pensamientos y cuanta cosa horrible usted se pueda imaginar. Yo no soy diferente a usted, hermano. Y yo sé que usted también tiene luchas en esa misma índole. ¿O no tiene luchas de esa índole? No tiene luchas de esa índole. Pablo, siendo Pablo, dice: porque yo sé el mal que mora en mí. Porque sabiendo yo lo que es bueno, no hago lo que es bueno, sino que no queriendo hacer, hago lo que es malo, y encuentro en mí, y esto no es en mi carne, en mi espíritu, sino dentro de mí, dos fuerzas potentes que se oponen la una de la otra: el alma y el espíritu. ¿Cómo usted está batallando esa batalla? ¿O acaso está usted coqueteando con el mundo y consintiendo y satisfaciendo los deseos pecaminosos de su corazón? Si profesamos ser cristianos, hermanos, jamás olvidemos, y quiero que le quede grabado, jamás olvidemos que dentro de los 12, dentro del círculo cerrado del Señor Jesucristo, se encontraba Judas Iscariote. No olvide eso, hermano. Judas Iscariote por más de 3 años estuvo físicamente al lado de nuestro Señor Jesucristo y fue testigo. Nosotros somos testigos de Dios a través de la fe, no de la vista. ¿O me equivoco? Porque por fe andamos, dice Pablo, no por vista.
Judas estuvo presente. Judas iba al lado del Señor Jesucristo cuando después de 4 días el cuerpo de Lázaro apestaba, inflamado, a punto de reventarse, y el Señor dijo: Lázaro, sal de allá y anda. Judas vio eso, hermano. Judas vio cómo en el desierto había más de 5,000 personas, sin contar niños ni mujeres. Y con 3 pececitos y 5 panes alimentó a toda esa multitud y sobró. Judas lo vio, hermano. Estuvo más de 3 años al lado de nuestro Señor Jesús, pero su corazón siempre estuvo lejos de Él. ¿Cómo está hoy su devoción con su Cristo? Porque considero yo que es su Cristo o no es su Cristo. ¿Es su Cristo o no es su Cristo? Porque mi Cristo es mi Cristo. Mi Cristo es mi Cristo, es mío. Yo me he apropiado de mi Cristo porque es mío y porque yo soy de Él. ¿Es su Cristo o no es su Cristo? Escúcheme bien, hermano. No basta con profesar ser creyente. No basta con ser miembro del Centro Cristiano Vida Nueva, hermano. No basta, hermano. Si alguno está dispuesto a vender a Jesús por cualquiera que sea el precio de lo que este mundo puede ofrecer, cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Cualquiera que sea el precio que este mundo puede ofrecer por su Cristo, porque es suyo, hermano. Cuidado. Tenga cuidado, hermano. Porque si es así, quizás el final de aquel sea similar al final de Judas. El destino de aquel quizás sea el destino exacto de Judas. Y la Biblia es clara, hermanos. Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22, dice: si alguno no ama a Cristo, sea maldito. ¿Suena fuerte? ¿Lo estoy inventando? Lean 1 Corintios 16, 22. Léanlo en voz alta. 1 Corintios 16, 22. Si alguno no ama a Cristo, sea anatema. Y nosotros los que hablamos griego, porque usted, yo creo que esa palabra en griego sí se la ha aprendido, ¿o no? ¿Sabe lo que es anatema? Maldito de Dios. Léalo, porque me imagino que está pensando que le estoy diciendo una mentira. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. Léalo a voz alta. ¿Quién lo encontró? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Está dispuesto a vender a su Cristo por cualquiera que sea el monto que este mundo pueda ofrecer? Hermano, es tiempo, hermanos, de verdad,
Yo no le estoy hablando estos versículos difíciles para que usted se llene de miedo. Acuérdese que le dije al principio, Él tomó su lugar. Él fue ese cordero sustituto. Su vida perfecta, Él, hablándolo en términos que lo entendamos, Él la trasladó a usted. Usted nunca vivió una vida perfecta, pero Dios lo mira a través de Cristo como que si su vida que usted ha vivido fuese la misma vida que vivió Cristo. Así lo mira Dios, hermano. El Padre lo mira a usted perfecto porque no lo mira a usted independiente de Cristo. Él lo mira a usted a través de Cristo. Y cuando el Padre ve a Cristo, ¿sabe qué dice el Padre? Él es mi Hijo amado y en Él tengo total complacencia. Así lo ve el Padre a usted, hermano. Grábese eso en su corazón y en su mente, por favor. El Padre no le mira a usted lo feo y lo horrible que somos nosotros por sí mismos. Gloria al Padre porque nos mira a través de su Hijo amado. Pero el que no ama a Cristo sea anatema de Dios. Es tiempo de arrepentirnos de nuestras tibiezas, hermanos. Es tiempo de salir de esa tibieza, hermanos. ¿Qué es lo que nos aferra tanto a este mundo, hermanos? Mire cuánta diversión hay en este mundo. ¿Por qué somos tan necios? Hay mucha diversión, pero entre más nos sumergimos a ella, más vacío nos sentimos, hermano. ¿O a usted no le pasa? Hermano, yo vivía metido en el club, en las discotecas. Y entre más iba a la discoteca, más necesitado de la discoteca me sentía yo. O sea, no había una satisfacción en mí. Entre usted más insiste y más insiste y más insiste en algo, es porque ese algo no lo está llenando. Absurdo de absurdo. Absurdo de absurdo, hermano. Es tiempo de arrepentirnos de nuestra tibieza, de nuestra poca o ninguna devoción a nuestro Cristo. Es tiempo de arrepentirnos, hermano. Y arrepentirse no es otra cosa más que tomar la decisión de dejar esas cosas a un lado y decir: voy por Cristo, yo sigo a Cristo, y aunque otros vuelvan atrás, yo ya no voy a mirar atrás, yo sigo a Cristo. Eso es arrepentirse, no es venir y nada más. Señor, yo sé que estoy inclinado hacia eso, pero hoy, Señor, yo dejo eso atrás y me vengo a tu lado, eterno Dios. Dame fuerza para permanecer y perseverar en esto que he decidido. No es más, hermano. Y puede luchar por sus cosas, por sus sueños. Claro que lo puede luchar. Pero la diferencia es que ahora usted va a luchar caminando al lado de su Cristo. Y Él verá si es conveniente aquello por lo cual usted lucha para usted o no. Y Él abrirá o cerrará puertas. Pero téngalo por seguro, lo que Él haga va a ser lo mejor para usted y para mí. Su voluntad es perfecta, es buena y es agradable, hermanos. Roguemos al Señor que desprenda nuestros corazones del amor a este mundo, para que podamos así rendirnos completamente a nuestro bendito Jesús de una vez y por todas, porque nuestro Cristo es merecedor de lo más costoso que tengamos. ¿Qué era lo más costoso que tenía esta mujer?
un perfume de nardo puro, ¿verdad? Y lo derramó sobre la cabeza del Señor. Lo más valioso que cada uno de nosotros tengamos, también Cristo lo merece. ¿O no lo merece? ¿Cristo no merece lo más valioso que usted tenga? Es tiempo entonces de que nos rindamos a sus pies y que nos rindamos como un perfume de nardo puro, sacrificado en adoración para nuestro bendito Jesús. Bendito Jesús. Hermano, nadie lo ha amado a usted y nadie lo amará jamás como lo amó Cristo, hermano. Repito, nadie lo ha amado a usted. Y quiero que incluya al ser que usted cree que más lo ha amado. Para mí personalmente creo que el ser que más puede amar a uno es su mamá. Pero ni aún mi madre me ha amado como me amó mi Cristo, hermano. Como me amó mi Cristo, hermano. Y le ha amado a usted también. ¿Y sabe qué es lo bueno de Cristo? Que en ocasiones y casi siempre usted y yo nos portamos mal. Y su amor es igual como el amor que tuvo cuando lo amó por primera vez. No cambia. Es perfecto. Es incondicional, hermano. Y es maravilloso, inagotable, no tiene caducidad. Así lo ama su Señor, hermano. Él merece que nos rindamos nosotros mismos a sus pies como ese perfume de nardo puro, en sacrificio de adoración para aquel que lo entregó todo por usted y por mí. Hay un enemigo en este lado de la eternidad. Un enemigo que la Biblia describe, que es el príncipe de este sistema, el príncipe de los aires. La Biblia lo describe como el padre de mentiras, porque es homicida, también lo describe la Biblia. Es mentiroso, es engañador, dice la Biblia. Lo describe también asemejándolo como un león. No es que es un león, lo asemeja a un león hambriento que anda buscando a quien devorar, a quien confundir, a quien llenar con sus mentiras, porque acuérdense, es padre de mentiras, de ahí no hay otro. La Biblia lo describe así. Príncipe de maldad, y le da otros adjetivos. Y este enemigo ha venido, viene y vendrá queriéndole hacer descuidar en su devoción con su Cristo, usando cuantas cosas él pueda hacer que influencien para que usted y yo menguemos y bajemos en la devoción. Escuche bien lo que hace este enemigo. Él no puede entrar ya en usted como entró en Judas, porque dice la Escritura que el diablo, Satanás, entró en Judas. Él ya no puede hacer eso. Yo soy de los que firmemente creo, y por la Biblia, que jamás un verdadero nacido de nuevo podrá ser habitado por el demonio o por el diablo, por sus demonios. Yo creo que no puede ser. Porque si usted es un nacido de nuevo, es el Espíritu de Dios quien mora en usted. Y ese Espíritu no permitirá que cosa inmunda venga a morar en usted. Pero él sí puede influenciar con sus mentiras y usando toda la maquinaria del sistema que tiene este mundo
conociendo sus atracciones y sus inclinaciones para empezar a atacarle por ahí y hacerle caer. Puede influenciarlo. Y una vez le haga caer, ese mentiroso, ese ladrón, ese homicida, se presentará delante del trono celestial con pruebas válidas, hermanos. Porque es mentiroso para influenciarle a usted. Pero cuando le haga caer va a tener pruebas válidas. Y se va a presentar delante del trono de la gracia y le va a acusar. Y las evidencias van a ser verdaderas, hermanos. Usted no va a tener excusa. Pero aún su arma más poderosa que él tenía, que es esa, la de ir a acusarlo por sus propias acciones, Jesucristo la suplió, hermano. Porque cuando él se presente con evidencias ciertas, tanto lo amó Jesús, que inmediatamente se parará también delante del trono y reconocerá delante del justo juez: es verdad, se me está acusando al Hijo por esas cosas y sí las cometió, pero también pagué por ellas. También pagué por ellas. Caso dismiss, le decimos aquí. Nosotros los gringos, ¿verdad? Es inocente, es absuelto. Es absuelto de su culpa. Se le está juzgando delante del trono celestial. Y es verdad, mi hijo cayó allá hace poco. Cayó. Y cayó feo y me dolí. Y lloré, dirá el Señor. Lloré mucho porque es mi hijo amado. Pero ya pagué por eso que se le está acusando ahorita mismo. Y se declarará una vez más aquella declaración que desde el día que se dijo consumado es, se declaró por toda la eternidad. Todo está hecho, está terminado. Mi hijo ha sido justificado, ha sido reconciliado. El velo se ha roto y la paz para con el Padre está asentada. Es inocente mi hijo. Y una vez más, porque acuérdese bien, Cristo ganó su victoria en la cruz. Y su victoria es mi victoria. Y entonces podremos decir las siguientes palabras y con esto concluyo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? El amor que se ha manifestado a través de la persona de Cristo. ¿Quién nos podrá separar? ¿Tribulación? ¿Será que las tribulaciones que usted pasa le pueden separar del amor de Dios? Quizás usted permite que le arruine su comunión. Escuche bien. Quizás usted se deje absorber tanto por las tribulaciones del tiempo presente que usted mismo permita que esa comunión con su Padre sea interrumpida. No es que Dios lo está abandonando en medio de su tribulación. Es que usted mismo está rompiendo esa comunión, ¿cómo se dice? Vertical. Usted mismo. Porque se consumió sobre lo que está viviendo en el presente. Pero la realidad es que las tribulaciones no significan
indican que le están separando del amor de Dios. Al contrario, esas tribulaciones lo están afirmando más en el amor que el Señor ha tenido por usted. Acuérdese lo que dijo Cristo: si a mí, que soy vuestro Señor, porque ustedes dicen que lo soy, si a mí me aborrecieron, cuánto más a vosotros. Pero tengan esto presente, hijos míos, que en el mundo van a tener muchas aflicciones. Sean bienaventurados cuando las tengan, teniendo en cuenta que yo ya vencí al mundo. Ese es su Dios, hermano. No hay tribulación que lo pueda separar de Él. Angustia, hermano, ¿por qué os angustiáis? Dice el Señor. ¿Creéis en Dios? Sí, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay mucho lugar, muchas moradas. Y yo voy a irles a preparar un lugar. Y no los voy a dejar huérfanos. Porque en mi lugar voy a mandarles a alguien que les va a consolar cuando tengan esos momentos de angustia, y los va a fortalecer llenándoles de esperanza de que pronto voy a venir y los tomaré conmigo, porque donde yo estoy, escuche bien, hermanos, no hay nadie más que quiera eso. Yo sé que esperamos que el Señor venga por nosotros, pero el que más quiere venir por usted y por mí es Él mismo, porque Él dice: donde yo estoy, quiero también que vosotros estéis. Donde yo estoy, quiero también que vosotros estéis. ¿Qué está pasando usted en este momento, hermano? ¿Es difícil? Claro que sí, la vida es difícil. La vida es difícil, pero el gozo que Dios da, la paz que Dios da, el mundo es imposible que te la pueda quitar. Porque no vivimos una vida incierta esperando a ver qué nos depara mañana. Vivimos una vida segura, una vida con esta esperanza que se cumple sí o sí. No importa lo que yo pase en esta vida, hermano. Mi Cristo, tengo a mi Cristo, tengo a mi Cristo, tengo a mi Cristo. 3 hombres fueron lanzados a un horno ardiendo y recalentado más de lo normal. Y quien los lanzó vio a 4 allá danzando. Y ni siquiera cuando salieron olían a uno, ni aún olían. ¿Usted cree que Dios no está con usted en el horno que se llama el mundo? ¿Usted cree que Dios no está con usted? ¿Usted cree que Cristo no está con usted? Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, donde decimos hasta aquí llegó todo, nada trajimos y sin duda nada nos llevaremos. Desnudo vine y obviamente me vestirán, pero ¿qué me puedo llevar? ¿Qué puedo presumir? La ropa que me pongan una vez esté en un cajón. ¿Qué puedo presumir? Hoy me puse bonito gracias a mi esposa. Y ustedes están bonitos. Pero el día que estén en un ataúd, por mucho que le pongan cosa de fina, costosa, eso ya no lo pueden presumir. Pero ahí no termina todo, porque dice Pablo: ni la muerte, ni la vida, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, lo que estemos viviendo presente, ni lo que nos toque vivir en los días que vengan. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ninguna otra cosa que existe, está diciendo Pablo. Ninguna cosa que exista. De hecho, escuchen bien, ni su pecado. Porque hay quienes creen que la salvación se pierde y yo lo respeto. Pero este versículo me está diciendo que ni su pecado. Porque para su pecado Cristo pagó, ¿o no es así? Diríamos: oh no, pero si peca va para el infierno. Bueno,
¿Hubo una solución al pecado para el creyente o no? Y no hubo una solución temporal, dicen Hebreos, sino que se hizo una sola vez y para siempre, por lo cual entrando nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo se presentó una vez y para siempre, no con sangre de animal sacrificado, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Por lo cual también tiene potestad, dice el escritor hebreo, de salvar perpetuamente. Si el pecado nos separara, y entonces el sacrificio de Cristo, ¿qué? Pablo dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos gracias a Dios y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque vemos como personas iguales a nosotros, con pecados, personas imperfectas, como fue el caso de esta mujer llamada Marta, al cual queda plasmada en tu palabra, para que de ella se hablase en todos los tiempos y en todo lugar. Esta mujer, Padre bendito, se presentó delante de ti y derramó quizás lo más costoso que ella tenía en el momento. Y aunque era un perfume, Señor, fue una acción que se decidió en el corazón. Más que un perfume, Señor, es lo que había en su corazón. Y era el deseo de ofrecerte a ti, alabándote con lo mejor. En nuestro caso quizás no tenemos perfume, quizás no presentamos cosa costosa, pero presentamos lo más valioso que tenemos, Señor. Nos presentamos delante de ti y nos arrojamos delante de ti, Señor, como un perfume en adoración a tus pies, eterno Rey. Gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Ayúdanos a que tu palabra y tu Espíritu, eterno Dios, en nuestros corazones nos convenzan, eterno Rey, porque necesitamos de verdad ser convencidos. Y yo sé, eterno Señor, que yo no tengo la capacidad de convencer a nadie, pues yo no soy quien, eterno Rey. Yo mismo necesito ser convencido. Pero tú, a través de tu palabra, porque dices tú mismo en tu palabra, a través de tu siervo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero también dices tú en tu palabra que tu Santo Espíritu nos convencerá de pecado, eterno Rey. Ayúdanos a convencernos, a ser convencidos, eterno Dios, de todas las promesas que para nosotros tienes en tu palabra. Que no somos lo que quizás el mundo quiere mostrarnos a través de lo que vivimos al día de hoy, Señor, sino que somos aquellos a quienes tú has sentado, eterno Rey, en lugares celestiales. Estamos unidos a ti, eterno Dios. Estamos unidos a ti, eterno Dios. Que entendamos cuál es nuestra identidad, Señor, porque a partir de ella, eterno Dios, podremos tener una devoción sincera y transparente con nuestro Señor, nuestro Redentor, con nuestro Salvador, nuestro precioso Jesús. Gracias por esta tarde, Señor. Guárdanos de camino a los lugares donde vamos a ir, en la comida, en las visitas, en nuestros hogares, a donde quiera que vayamos. Guárdanos, Señor, pero que tu palabra, eterno Dios, al salir de aquí no vaya a ser robada, porque no ha caído ni entre espinos, ni entre terreno pedregoso, Señor, ni en terreno, eterno Dios, árido. Tu palabra ha caído en terrenos fértiles que producirán su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, eterno Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias.